a todos y bienvenidos a su canal Todo Reparaciones. En este video voy a mostrar cómo voy a hacer el montaje de las piezas con respecto a nuestro video anterior sobre cómo hacer mantenimiento al sistema de suspensión de una silla para barbería o para barbero. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como ya mostramos todas las piezas, es vamos a colocar el resorte que va primero. Ese no lleva solo es colocarlo dentro del cilindro. Ahora ya habiendo cambiado el empaque, que era el que estaba dañado, que es lo que, como expliqué en el video anterior, es lo que más se daña, entonces vamos a proceder a montarlo. Entonces, ¿cómo armamos esta pieza? Bien, entonces lo que voy a hacer ahora es montar el pistón, que es el que va aquí en la parte interna. Como ya les comenté, tiene un lado derecho por donde montarlo. Entonces voy a arrimarlo aquí. Bien, entonces recuerden que este lado rectangular y este lado que parece como una campanita. Entonces la parte que va como una campanita debe ir aquí en donde va el sistema rectangular. Bien, entonces vamos a hacer el lubricado de nuestro pistón. Entonces vamos a hacer, ¿sí? Esto es muy recomendable para evitar que de pronto en la montura no se nos vayan a ocasionar rayones o atascamientos, ¿sí? Recuerden que pues el pistón pues va con este movimiento, ¿sí? Él debe llevar ese movimiento para su trabajo. Entonces lo recomendable es siempre lubricar. Entonces, como ya saben, entonces del lado rectangular, aquí de este lado, es donde vamos a montar el pistón con la forma de la campanita. Ahí. Perfecto. Entonces esta parte debe ir siempre aquí. Hacia adentro. Eso es normal. Bien, entonces una vez ya montado aquí, entonces vamos a proceder algo muy importante aquí, casi se me olvida explicar. El aceite que vamos a usar primero, la primera tanda de aceite que vamos a utilizar, debe quedar, estoy ya aplicando el aceite, la primera tanda de aceite que vamos a echar, que vamos a aplicar, debe quedar cubriendo el resorte. Bien, entonces, para que tengamos ese pequeño detalle en cuenta. Bien, entonces, esto pues siempre, como es un empaque, lleva un sistema de empaque, siempre se va a poner duro. Entonces lo que tenemos que hacer es oprimir un poquitico hacia abajo. Y oprimir. Ahí, ¿escuchan? No sé si se alcanzó a escuchar. Bien, entonces ahí está. Bien, entonces acto seguido aplicamos el resto del aceite. Bien, y ahí ya tenemos
el armado. Entonces ahora voy a proceder a montar el brazo para hacer una pequeña prueba. Bien, entonces vamos a montar el brazo. Ya explicamos la colocación de estas dos piezas. Entonces vamos a lubricar. Bien, entonces ahí ya hemos montado una parte del brazo. Entonces ahora vamos a ubicar el buje y, como recuerdan, siempre deben buscar el orificio que concuerde con el orificio de nuestra manivela. Entonces, es lo que vamos a hacer ahí. Ahora vamos a utilizar una pequeña herramienta universal. Buscando aquí la ubicación de... Aquí está. Ahí está, perfecto. Bien, entonces ahora colocamos el eje interno. Bien, el eje interno siempre queda suelto. Esto lo aseguramos con el tornillo, el tornillo del buje. Bien, entonces aquí debe entrar suavecito, no puede entrar a la fuerza ni forzado, porque podría dañar la pieza. Bien, entonces ya después de ubicado esto, ya hemos asegurado el sistema. Ya aquí el eje no sale. Entonces ahora vamos a proceder a probar a ver si sube. Entonces esto funciona así, y ahí va subiendo. Ese sonido que escuchan, ese sonido que se alcanzó a escuchar ahí, ese sonido indica le falta aceite. Quiere decir que todavía nos falta un poco de aceite para llegar al límite, pero como podemos ver, ya el sistema está funcionando bien. Ahora, ¿cómo baja? Ahí ya no baja, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo bajamos? Entonces, muy sencillo. Entonces, oprimimos hacia adelante. Es como hacemos para que, pues, esto sí toca. Entonces, oprimimos hacia adelante y necesita el peso. Necesita obligado el peso de la persona. Pero a ver cómo cuadramos eso ahí. Bien, entonces, como sabemos, hay que bajarla y ella automáticamente, ahí, allá abajo, listo. Entonces baja de forma completa. Entonces, bueno, eso es todo. Ahora solo queda montar el cascarón. Entonces, bien, entonces ese fue el montaje del sistema de apalancamiento o de suspensión de una silla para barbero.